Entonces, la segunda pregunta de potencias que vamos a resolver hoy día es la pregunta 11 del modelo del año 2021, si es de este año, ¿ya? Y es de suficiencia de datos, ¿ya? Y vamos a leerla con calma, ¿ya? Y les voy a explicar cómo se resuelven estas preguntas de suficiencia de datos si es que aún no lo saben hacer muy bien, ¿ya? La pregunta dice, una pelota se deja caer desde una altura A. Entonces vamos a hacer aquí un dibujo. Tenemos aquí una pelota, ¿cierto? Acá arriba. Y se deja caer desde una altura A. Desde una altura A, ¿cierto? Esa es la pelota que está acá arriba, se deja caer. Después dice, la altura que alcanza la pelota en el primer rebote es equivalente a 2/3 de A. O sea, la pelota cae, ¿cierto? Aquí, bueno, choca con el suelo y vuelve a rebotar. Y dice que la altura que alcanza en el segundo, o sea, en el primer rebote, ¿cierto? Es 2/3. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dibujar el A, por lo que ahí la voy a dibujar más arriba para que no se confunda con la otra. Entonces, aquí esta altura es A. Después esa altura dice que es 2/3 de A, o sea, 2/3 A. ¿Ya? Después dice, después de cada rebote, la pelota alcanza una altura equivalente a 2/3 de la altura del rebote anterior. O sea, bueno, aquí vuelve a caer, ¿cierto? Rebota y llega acá. Entonces sería 2/3 de 2/3, ¿cierto? Sería 2/3 de la altura anterior, que ya era 2/3 de A. ¿Sí? Y la pelota vuelve a caer y así repite, ¿cierto? Llega acá y vuelve a caer y así. Así, ahí siempre alcanzando una altura 2/3 de la anterior. Entonces aquí nos preguntan, ¿se puede determinar el valor de la altura que alcanza al décimo rebote de la pelota si se conoce la altura A y si se conoce la altura que alcanza en el tercer rebote? Ok, ¿cómo se resuelven las preguntas de suficiencia de datos? Así se hacen de la siguiente forma. Miran la información que aparece en 1, analizan si es posible responder con esa información solamente. Después se olvidan de esa, ¿ya? Independientemente si es que servía solamente ella o no, se olvidan de ella y ven solamente 2. Ven si es que con solamente 2 se puede resolver o no, ¿ya? Después analizan si se podía solo con una o no, y después si se podía solo con 2 o no, ¿ya? Si es que con las 2 por separado no se podía, ¿ya? Entonces ahí recién las juntan, ¿ya? Cuando con las 2 por separado no se podía, recién juntan las 2. Y una vez juntando las dos, si es que si sigue siendo imposible responder la pregunta, ahí recién colocamos se requiere información adicional, ¿ya? Entonces, con esa lógica, primero, bueno, antes de eso también, bueno, el primer paso sería responder uno, o sea, analizar el problema con la información en uno, ¿ya? Que es la altura inicial en este caso, pero a veces también lo que uno puede hacer es exprimir un poquito más el enunciado, para que al utilizar la información que aparece en el 1 y 2 sea más sencillo, ¿ya? Y que de hecho no siempre ocurre, pero en este caso sí ocurre, porque este es un problema de modelar la situación, ¿sí? Describe una situación y hay que modelarla, es decir, escribe una ecuación asociada. A veces la ecuación ya aparece, por ejemplo, no sé, si es que es una fracción, por ejemplo, dice, no sé, x partido en y se puede determinar si, bueno, y distinto de 0, cuando ya es más directo, ahí no es necesario, ¿ya? Pero en este caso sí es necesario porque hay que modelar la situación, es decir, escribir una fórmula que represente lo que está ocurriendo acá, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Si se fijan acá, eh, bueno, después del rebote 1, ¿ya? Después del rebote, aquí vamos a colocar, de, después del rebote 1, la altura que alcanza es 2/3 de A. Eso dice el enunciado, ¿sí? La dejamos caer, rebota y alcanza a una altura 2/3 de A. Después del rebote 2, dice que alcanza, o mejor dicho, después de cada rebote alcanza una altura 2/3 de la anterior. Entonces, después del rebote 2, sería 2/3 de la altura anterior, que ya era 2/3 de A, ¿sí? Entonces ahí nos quedaría 4 partido en 9 elevado a A. O sea, elevado a por A, ¿sí? 4 novenos por A, ¿sí? Después, en el rebote 3, alcanzaría 2/3 de la altura anterior, que sería 4 novenos. Ya, o mejor vamos a escribirlo así para que quizás después les da una idea de a lo que quiero llegar. Sería 2/3 de A, ¿cierto? Que sería 2/3 de la altura anterior. ¿Sí? Que ya sabemos que es 2/3 de 4 novenos de A. Sería 8 partido en 27 por A, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, no sé si acá ven algo que se empieza a repetir, ¿ya? Que aquí lo voy a destacar con verde. Se fijan acá, después del rebote 1 hay un 2/3. Después del rebote 2 aparece 2 veces el 2/3. Después del rebote 3 aparecen 3 veces el 2/3, ¿sí?
Entonces, si se fijan ahí, el número de rebotes, o sea, la altura que alcanza después, está asociada al número de rebotes, obviamente, y en el rebote, digamos, n, ¿cuántas veces va a aparecer 2/3? Va a aparecer n veces, ¿cierto? Según ese patrón que acabamos de ver, ¿ya? Entonces aquí, después del rebote n, ¿sí? Después del rebote n, aparecería 2/3 por 2/3 por bla, 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 2/3 por a, ¿sí? Siguiendo el mismo patrón que teníamos hasta ahora, ¿sí? ¿Y cuántas veces aparece multiplicado eso? Aparece n veces, ¿ya? Y por definición de potencia, cuando tenemos un número multiplicado varias veces, se puede escribir con una potencia como la base de ese número elevado a las veces que se repite. O sea que esto sería lo mismo que 2/3 elevado a n por a, ¿ya? Esa es la forma general de escribir la altura que alcanza la pelota después del rebote n en función del número de rebotes, n, y en función de la altura inicial, ¿ya? ¿Se entendió esa parte o no? Sí. Ya, bueno, a esto me refería con que uno puede exprimir a veces un poquito antes del enunciado para que la información que nos dan tanto en uno como en dos sea más sencilla de aplicar, ¿ya? Entonces, ¿por qué nos va a servir? Entonces, primero analicemos la información en uno. En uno nos dicen, no, primero, antes, hay que saber, lo que nos piden determinar es el valor de la altura que alcanza la pelota después del décimo rebote, ¿ya? Entonces aquí la palabra clave es n es igual a 10, ¿ya? Entonces, ¿se puede determinar esa altura? Uno, si es que se conoce la altura inicial, entonces si A es conocido, ¿ya? Esa es la 1. Entonces, nosotros sabemos que en el rebote 10, ¿ya? Es el que nos piden, ¿cierto? Sí. En el rebote 10, nosotros sabemos que la altura que se alcanza va a ser 2/3 elevado a 10 por A, ¿cierto? Porque esa es la fórmula que obtuvimos, ¿sí? En el rebote n era 2/3 elevado a n por A. Y como nos pedimos por el rebote 10, reemplazamos n igual a 10, ¿ya? Entonces, si A es conocido, tendríamos 2/3 elevado a 10 por un número conocido. Y por lo tanto, esa altura que nos piden va a ser conocida. ¿Sí? Porque sería 2/3 elevado a 10 por la altura conocida, ¿ya? Así que 1 por sí sola sí se puede, ¿sí? Sí sola, ¿ya? Porque por lo que pudimos reducir, la altura después del décimo rebote es 2/3 elevado a 10 por la altura inicial. Así que 1 por sí sola sí es, ¿ya? Ahora, ¿qué hacemos? Nos olvidamos de eso, nos olvidamos que conocemos la altura inicial, ¿ya? Sí sabemos la expresión general, ya que es la que fue deducida, ¿sí? Que es la que fue deducida aquí, ¿cierto? Esta fue la expresión general deducida sin utilizar uno nada, ¿sí? Solamente utilizando la información del número de rebotes n general y la altura a general que puede ser o no conocida, ya que en uno es conocida, ¿ya? Pero ahora en dos nos olvidamos de uno, o sea, nos olvidamos que conocemos a, olvidamos a, y solamente miramos la información en dos. La información perdón, la información en dos es la altura que alcanza en el tercer rebote, ¿ya? Entonces aquí bueno, si lo que queremos saber es, ¿será que es posible determinar 2/3 elevado a 10 por A, conociendo, entonces, conociendo cuánto vale 2/3 elevado a 3, ¿cierto? Porque es el tercer rebote, la información que nos están dando, la altura, ¿cierto? La altura en el tercer rebote, conociendo 2/3 elevado a 3 por A. Entonces, si se fijan acá, si nosotros conocemos 2/3 elevado a 3 por A, podemos despejar A, ¿o no? Supongamos que ese valor conocido es, no sé, P, ¿ya? Por decir algo, ¿ya? Esa altura que nos dicen que conocemos, altura que alcanza después del tercer rebote, que la información en 2, es P, ¿ya? Un número conocido, ¿ya? No sabemos el valor numérico cerrado, pero nos dicen que disponemos de esa información. Entonces, si nosotros conocemos ese valor, que le vamos a llamar P por ponerle algún nombre, nosotros podríamos decir que entonces que 3 medios elevado a 3 por P vale A, ¿no? ¿Y cómo es eso? Bueno, aquí va a estar, por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente. Voy a escribir aquí la ecuación de nuevo. 2/3 elevado a 3 por A es igual a P. Entonces aquí a la izquierda tendríamos 2 elevado a 3 dividido en 3 elevado a 3 por A. ¿Ya? Porque acuérdense que cuando tenemos una fracción elevada a algo, ese algo eleva al numerador y al denominador. Y eso va a ser P. Entonces acá si ustedes despejan el A, les quedaría A, pasamos multiplicando el 3 elevado a 3, dividimos por 2 elevado a 3, y bueno, eso pasó multiplicando y dividiendo como corresponde al P.
Y ahí podemos, bueno, podemos dejarlo expresado así o expresarlo como lo tengo acá a la derecha, que sería, bueno, la propiedad inversa a la que acabo de comentar, ¿cierto? De la fracción y las potencias. Y nos quedaría eso. Entonces, si conocemos P, que es la altura que alcanza después del tercer rebote, si conocemos P, conocemos A, porque A es 3 medios elevado a 3 por P. Y si conocemos A, entonces podemos conocer 2 tercios elevado a 10 por A. Sí, que conocer A en forma indirecta es la misma información que nos están dando en 1, ¿cierto? Porque en 1 nos daban la información, nos daban A directamente, y en 2 nos dan A, pero indirectamente. Así que la 2 también es sola, ¿sí? Entonces, como es 1 sola y 2 sola, es cada una por sí sola, la D.